La voz del juez estalló en la sala como un disparo seco. Quíteselo. Así, sin más. 3 palabras, y de pronto 40 años de servicio parecían no significar nada para él. Me quedé inmóvil, vestida con mi uniforme de gala. La cruz naval prendida en mi pecho atrapaba la luz fría de los fluorescentes, y sentí como todas las miradas caían sobre mí como si ya hubieran decidido el veredicto. No había espacio para dudas en esos ojos. Mi cuñada sonreía. Sonreía como quien ya ha cobrado una deuda. Creía que había ganado. No tenía la menor idea de lo que llevaba dentro de mi maletín. Ni tampoco el hombre de la toga negra que estaba a punto de arruinar su propia carrera sin siquiera sospecharlo. Me llamo Eleanor Brooks. Llevo 18 años vistiendo este uniforme. He sangrado por él. He enterrado a personas que llevaban el mismo. Y aquella mañana gris de martes, en un juzgado de condado que olía a café recalentado y a alfombra vieja, estaba de pie, siendo juzgada. No por algo que hubiera hecho mal, sino porque una mujer a la que alguna vez llamé familia decidió que mi honor tenía precio. Quiero contar cómo llegué hasta allí. Porque nada de esto ocurre de un día para otro. Nunca. Me alisté en el ejército a los 22, recién salida de la universidad. Mi padre solía bromear diciendo que tenía más terquedad que sentido común. No se equivocaba. Serví casi 2 décadas, la mayor parte del tiempo en el extranjero, persiguiendo misiones de las que aún hoy no puedo hablar ni en cenas tranquilas. Una vez resulté herida de gravedad. Lo suficiente como para pasar 4 meses aprendiendo de nuevo a caminar sin apretar los dientes. Y en medio de todo aquello, durante una operación conjunta con una unidad de marines que todavía me visita en sueños a las 3 de la madrugada, recibí algo llamado la Cruz Naval. No es una medalla de la que los soldados presuman. Es algo que se lleva en silencio. Porque quienes entienden lo que cuesta, no necesitan explicaciones. Y quienes no lo entienden, nunca lo harán. Nunca la usé en reuniones familiares. Nunca la mencioné en picnics de la iglesia. Cuando los vecinos preguntaban a qué me dedicaba, decía simplemente, estoy en el ejército. Y ya. Mi madre solía decir con orgullo que su hija era una heroína, y yo cambiaba de tema tan rápido que parecía que me hubiera insultado. Así soy. Callada. Constante. No necesito aplausos para saber que lo que hice fue real. Pero mi cuñada Melissa, ella estaba hecha de otra madera. Melissa se casó con mi hermano David hace unos 12 años. Y desde aquel primer día de Acción de Gracias, sentí como nos observaba a todos como quien hace inventario. Tenía una forma de mirar las cosas. El aparador de porcelana. El anillo de bodas de mi madre. Las escrituras de la casa familiar. Como si en su cabeza estuviera calculando cuánto valía cada objeto en el mercado. David la amaba. Y yo lo intenté. De verdad que lo intenté. Intenté ver lo que él veía en ella. Pero el amor no borra la forma en que alguien trata a una camarera, ni cómo habla de los demás en cuanto salen de la habitación. Cuando nuestros padres murieron, primero mi padre, por un corazón que llevaba años fallando poco a poco, y luego mi madre, apenas 18 meses después, consumida por una tristeza que nunca quiso superar. Nos dejaron la casa a David y a mí, a partes iguales. Era una casa modesta. Nada extraordinario. Revestimiento blanco, un porche que rodeaba toda la fachada, y un roble en el patio trasero que mi padre plantó el año en que nací. Pero no se trataba del dinero. Era lo último que nos quedaba de ellos. Melissa no lo veía así. Ella veía metros cuadrados. Veía un precio de venta. Y empezó a presionar a David casi de inmediato. Vendamos la casa. Dividimos el dinero. Podemos usarlo para la universidad de los niños.
para hacer crecer el negocio. Para cualquier cosa, menos dejarla ahí, acumulando polvo y recuerdos. David, para su crédito, resistió durante un tiempo. Pero Melissa tenía una forma muy particular de desgastar a la gente. No gritaba. Melissa no levantaba la voz. Nunca lo hacía. Simplemente repetía lo mismo, una y otra vez, cada vez más bajo, más suave, hasta que el silencio se volvía insoportable y terminaba cediendo solo para que dejara de insistir. Pero conmigo no funcionó. Me negué a vender. Le dije a David que quería que la casa siguiera en la familia. Que tal vez podríamos arreglarla, devolverle vida. Que quizás sus hijos podrían pasar allí los veranos, como lo hicimos nosotros, corriendo descalzos por el porche, escondiéndonos bajo el roble cuando llovía. Por un momento, pareció entender. Melissa, no. Pasaron los meses. Las llamadas se hicieron más cortas. Las festividades, incómodas. Las conversaciones, tensas, como si en cualquier momento algo fuera a romperse. Y entonces, una tarde de principios de primavera, llamaron a mi puerta. Abrí. Un hombre con cortavientos, mirada esquiva, me entregó un sobre sin atreverse a sostenerme la vista más de un segundo. Supe lo que era antes de abrirlo. Melissa me estaba demandando. El lenguaje del documento era elegante, casi clínico, apropiación indebida de propiedad compartida. Pero en realidad era algo mucho más simple. Quería obligarme a vender. Y como no consiguió doblegarme, decidió que un tribunal haría el trabajo por ella. Recuerdo quedarme en el porche, con los papeles en la mano, sintiendo algo que no había sentido desde mi último despliegue. No era miedo. Era esa calma fría, nítida, la que llega justo antes de que tengas que hacer algo difícil. Esa certeza de que no hay vuelta atrás. David me llamó esa noche. Sonaba roto. Dividido. Atrapado en una guerra que nunca quiso pelear. Se disculpó. Le dije que lo entendía. Y era verdad. No estaba enfadada con él. Pero tampoco iba a rendirme solo porque alguien hubiera decidido que mi paciencia era una debilidad que podía explotar. Así que, semanas después, ahí estaba yo. Cruzando las puertas del juzgado con mi uniforme de gala. No por espectáculo. No por compasión. Sino porque esa misma mañana había estado en un servicio conmemorativo para veteranos, y no había tenido tiempo de cambiarme. La cruz naval estaba prendida exactamente donde el reglamento indica. Ni un milímetro fuera de lugar. Me senté en la mesa de la defensa, alicé la chaqueta con un gesto automático y, por un instante, miré hacia Melissa. Ella ya estaba inclinada hacia su abogado, susurrando algo con una sonrisa demasiado amplia, demasiado segura, como si todo esto ya estuviera decidido. No tenía idea, en ese momento, de lo extraño que iba a volverse ese día. El juez, un hombre corpulento llamado Richard Chargand, conocido por manejar su sala como si fuera un reino propio, golpeó el mazo para imponer orden. El sonido resonó seco. Revisó los documentos frente a él, levantó la vista hacia mí apenas un segundo, y algo en su expresión cambió. Algo afilado. Algo, casi ofendido. Se inclinó hacia adelante, golpeó suavemente el banco con su bolígrafo y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Este no es un lugar para presumir trofeos de guerra. Había oído hablar del juez Richard Chargand antes de pisar su sala. En ese condado, todo el mundo lo conocía. Los abogados hablaban de él como se habla del clima cuando sabes que no puedes controlarlo. Solo te preparas, y esperas salir del día sin que te caiga un rayo. Tenía fama de arrogante, disfrazado de autoridad. Interrumpía a la gente a mitad de frase. Humillaba a quien se atreviera a mostrarse demasiado cómodo en su presencia. Le gustaba dar lecciones públicas. Y,
Al parecer, en algún punto había desarrollado un desprecio particular por lo que él llamaba teatro militar. Personas que, según él, usaban su servicio como un disfraz para ganar simpatía. Yo no sabía nada de eso todavía. Solo sabía que un hombre con toga negra acababa de acusarme, frente a una sala llena, de estar presumiendo. Con todo respeto, señoría, dije, manteniendo la voz firme. 18 años de entrenamiento hacen eso. No importa cuán rápido lata el corazón, la voz se mantiene estable. Controlada. Ilegible. Este uniforme no es un disfraz. Vengo de un servicio conmemorativo esta mañana. Ni siquiera levantó la vista. Quítese la medalla. El silencio cayó sobre la sala. No un silencio cualquiera, sino ese que aparece cuando todos entienden, al mismo tiempo, que están presenciando algo que no deberían. Podía oír el zumbido constante del aire acondicionado sobre nuestras cabezas. El leve crujido de una silla en la galería. Y en medio de todo eso, el peso de una decisión que estaba a punto de definirlo todo. Mi abogado, Foster, un tipo joven, agudo, al que había contratado porque me lo recomendó otro veterano, empezó a levantarse. Ya tenía la objeción formándose en los labios. Le puse una mano en el brazo. Suave. Negué apenas con la cabeza. Aún no. ¿Qué es una orden oficial de este tribunal? Pregunté. Harjand alzó la vista hacia mí por primera vez. Y ahí estaba. Lo reconocí al instante. Esa irritación específica de los hombres que no están acostumbrados a que los cuestionen. Sí, respondió, alargando la palabra como si me hiciera un favor por contestar. Lo es. A mi lado, Melissa soltó un suspiro leve, satisfecho. Se inclinó hacia su abogado y murmuró algo que no alcancé a oír, pero no hacía falta. El tono lo decía todo. Triunfo. Creía que ese era el principio de mi caída. Pensaba que un hombre con toga ordenándome quitarme una parte de lo que soy iba a romperme por dentro. No tenía idea de con quién estaba tratando. Me quedé sentada un instante, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. Detrás de mí, un murmullo bajo recorrió las filas. Días como ese atraían a todo tipo de gente. Jubilados que venían solo a mirar. Estudiantes de derecho tomando notas. Habituales del juzgado que seguían cada caso como si fuera una serie que no podían dejar. Y entre ellos, los vi. 2 hombres mayores, sentados en la tercera fila. Espaldas rectas. Postura rígida. Ese tipo de firmeza que solo te dan años de formación militar. Uno de ellos, cabello plateado, gorra desgastada, tenía los ojos clavados en mi pecho. Su expresión cambió mientras miraba. Primero curiosidad. Luego algo más profundo. Incredulidad. Lo reconoció. Pude verlo en el preciso instante en que su mirada se detuvo en la medalla y algo encajó dentro de él. Apretó la mandíbula. Se inclinó hacia su compañero y le susurró algo. El otro giró de inmediato, mirándome con los ojos abiertos, sorprendidos. Ninguno dijo nada en voz alta. Nadie lo hace en una sala de tribunal. Ahí el silencio también es ley. Pesado. Implacable. Pero podía sentir la incomodidad de aquel veterano como si irradiara calor. Él sabía exactamente lo que significaba esa cruz. Y sabía, con la misma certeza, lo equivocada que era esa escena. Y aún así, estaba ahí, sentado, sin poder hacer nada. Por un momento, pensé en mi padre. Siempre decía que las decisiones más importantes rara vez se toman en las salas más ruidosas. Que las verdaderas decisiones nacen en los espacios silenciosos, en las pausas entre palabras, en los instantes en que alguien elige quién va a ser,
creyendo que nadie importante está mirando. Había llevado esa idea conmigo a cada despliegue, a cada informe, a cada noche larga en una tienda de mando, esperando órdenes que tal vez nunca llegarían. Y ese lugar, ese instante, era uno de esos silencios. Y mi decisión iba a importar. Señoría, dije, con una voz firme, casi tranquila. Antes de obedecer, me gustaría que conste en acta la naturaleza de esta solicitud. La mandíbula de Harjan se tensó, como la de un hombre que percibe que lo están llevando a un terreno que no controla, pero aún no sabe cómo reaccionar. Señora Brooks, esto no es un debate. Mayor Brooks, corregí, en voz baja. Sin desafío. Solo un hecho, colocado sobre la mesa como una carta. Y entiendo que no lo es. Solo quiero que la transcripción sea precisa. Durante un segundo, algo cruzó por su rostro. Irritación, sí. Pero debajo, otra cosa. Una duda leve. Como si, por primera vez, sospechara que el suelo bajo sus pies no era tan firme como creía. Se recompuso rápido. Se acomodó la toga, carraspeó con esa autoridad ensayada de quien lleva años sin que nadie lo contradiga en su propia sala. Proceda con lo que tenga que proceder, dijo. Pero la medalla se quita antes de continuar. No discutí. No alcé la voz. Simplemente bajé la mano, abrí los cierres de mi maletín y lo coloqué sobre la mesa con un clic suave, preciso, que, en aquel silencio, sonó más fuerte de lo que debería. La sonrisa de Melissa titubeó. Apenas un instante. Pero lo suficiente. El maletín era el mismo que había llevado conmigo por 3 destinos distintos. El cuero, gastado en las esquinas, suave por los años. Una pequeña muesca cerca del asa, recuerdo exacto del día en que lo dejé caer al bajar de un avión de transporte, en un clima que preferiría no volver a sentir. Dentro, guardado en una carpeta azul que había preparado semanas antes, no por paranoia, sino por esa disciplina que te mantiene con vida cuando el margen de error es cero, estaba todo lo necesario. No dije mucho. Nunca lo hago en momentos así. Las palabras pierden peso cuando se usan de más. Por eso aprendí a dejar que los documentos hablen, cuando pueden hacerlo mejor que yo. Permiso para acercarme, señoría. Asintió, casi con impaciencia. Y caminé hasta el estrado. No pasé la carpeta por el secretario. La entregué yo misma. Quería que la abriera. Quería que la tocara. La abrió con ese desinterés automático de los jueces que han visto miles de pruebas, y esperan que la siguiente sea igual de irrelevante. La primera página era una citación formal que confirmaba la concesión de la Cruz Naval. Incluía detalles operativos autorizados para su divulgación. Firmas de oficiales cuyos nombres pesan en salas mucho más serias que esa. Observé cómo sus ojos recorrían las líneas. Su expresión apenas cambió. Pero su mano, apoyada en el borde del estrado, se quedó inmóvil. La segunda página era un registro de verificación del Departamento de Defensa. Un documento diseñado precisamente para esto. Para cerrar la boca a quienes dudan. Porque en un país tan grande, hay suficientes personas dispuestas a mentir sobre su servicio como para que el gobierno haya creado mecanismos oficiales que desmantelen esas mentiras. Lo mío no era una mentira. Tenía el número de caso. Sello de verificación. Una cadena de firmas que se remontaba a años atrás. La tercera página. Un dictamen legal formal de la oficina del asesor general. Un texto que casi nadie fuera del ámbito militar conoce. Protocolos. Protecciones. Normativas claras sobre el uso de condecoraciones militares legítimas durante procedimientos oficiales. No era una sugerencia. No era una cortesía.
Era política respaldada por directrices federales. Lenguaje claro. Directo. Especificando exactamente lo que un juez debía saber, antes de exigir algo como lo que él acababa de ordenar. Vi cómo el color de su rostro cambiaba. Sutil al principio. Como un hombre que descubre, demasiado tarde, una grieta bajo sus pies. Esto no cambia nada, dijo. Pero su voz ya no era la misma. Había perdido firmeza. Sonaba cortante, defensiva. Como alguien intentando convencerse a sí mismo de que aún tenía el control. Melissa se movió en su asiento. No la miré. Pero sentí el cambio. Como cuando la presión del aire baja antes de una tormenta. Su abogado se inclinó hacia ella y susurró algo. No pareció tranquilizarla. Sus manos, apoyadas en el regazo, se tensaron, cerrándose lentamente en puños. Mantuve la voz firme. Tranquila. La misma voz con la que había dado órdenes a soldados que tenían la mitad de mi edad, y el miedo reflejado en los ojos. Señoría, dije, le pediría que leyera la última página. Dudó. Apenas un segundo. Pero lo vi. Ese instante en el que alguien comprende que está de pie en un lugar donde no esperaba estar, y, peor aún, que hay testigos. No había contado con eso. No había contado con tener en las manos un documento que estaba a punto de pesar mucho más de lo que le convenía. Pasó la página. Yo ya sabía lo que decía. Había redactado la carta adjunta semanas antes, cuando empecé a sospechar que este caso no se quedaría en una simple disputa por una propiedad. Melissa no era de las que dejan las cosas en silencio. Y yo había aprendido hace mucho que la mejor forma de sobrevivir a una emboscada es saber que viene antes de que se dispare el primer tiro. Lo observé leer. Vi cómo su mandíbula se movía levemente, el músculo bajo la piel tensándose y soltándose, una y otra vez. Vi cómo el color empezaba a subirle desde el cuello. Ese tono de rojo que no es exactamente vergüenza. Es algo más cercano al momento en que alguien entiende que quizá acaba de cometer un error, frente a testigos, frente a una taquígrafa, frente a una sala llena de personas que recordarán cada palabra, cada gesto, cada matiz. Detrás de mí, el veterano de la tercera fila se inclinó hacia adelante. Como si sintiera que algo estaba a punto de pasar, y no quisiera perderse ni un segundo. Harjan cerró la carpeta despacio. Con cuidado. Como si tuviera en las manos algo que pudiera estallar si lo movía demasiado brusco. ¿De dónde sacó esto?, preguntó. Y por primera vez en toda la mañana, su voz ya no imponía. Había algo distinto. Algo más cercano a la inquietud. He contado con asesoría legal desde hace tiempo, señoría, respondí. Anticipé que esto podría complicarse más allá de una disputa de propiedad. No respondió de inmediato. Se quedó mirando la última página. Los nudillos, apoyados en la madera del estrado, empezaban a blanquearse. Miré de reojo a la taquígrafa. Sus dedos no se habían detenido ni un segundo. Cada palabra de ese intercambio, quedando grabada para siempre. La última página era un memorando. Uno que la mayoría de la gente jamás ve. Circula en documentos internos, distribuidos tanto en tribunales estatales como federales. Lenguaje claro. Sin ambigüedades. Establecía que los funcionarios judiciales deben tratar los uniformes militares y sus condecoraciones, cuando se portan correctamente, con el debido respeto durante los procedimientos. Y que cualquier solicitud de retirarlos debe basarse en una necesidad legal clara. No en suposiciones. No en criterios personales. No había espacio para interpretaciones. Ninguno. Vi cómo Harjan lo leía una vez. Y luego otra. En la segunda pasada, sus labios se movieron apenas.
Ese gesto involuntario de quien ya no está solo leyendo. Está calculando. Midiendo. Intentando entender la magnitud del error. ¿Cuántas personas en esa sala habían visto lo suficiente como para recordarlo después? Mi abogado, Foster, carraspeó suavemente a mi lado. Señoría, dada la sensibilidad de este asunto, solicito formalmente que los comentarios realizados esta mañana queden registrados de forma literal en la transcripción oficial. Los ojos de Harjan se alzaron de golpe. Eso ya es procedimiento estándar, abogado. Solo quería que constara en acta, señoría, respondió Foster. Y por un instante, apenas perceptible, vi un leve gesto en la comisura de su boca. No era arrogancia. Era precisión. La clase de precisión que aparece cuando sabes exactamente en qué punto ha cambiado el equilibrio, y decides no desaprovecharlo. Había algo extrañamente satisfactorio en ver cómo un hombre que había pasado toda la mañana imponiendo su autoridad, empezaba a darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no era sólido. Era vidrio. Y estaba resquebrajándose. La secretaria del tribunal, una mujer a la que apenas había prestado atención hasta ese momento, habló desde su pequeño escritorio, junto al estrado. Para que conste en acta, señoría, los procedimientos de hoy están siendo grabados conforme a la política estándar. No creo que Harjan lo hubiera olvidado. Creo que, en medio de su propia irritación, simplemente no se detuvo a pensar en lo que eso implicaba. Cada palabra. Cada comentario despectivo sobre trofeos de guerra. Cada orden seca, exigiendo que me quitara la medalla sin siquiera preguntarse por qué la llevaba. Todo había quedado registrado. Guardado. Marcado en el tiempo. Disponible, si alguna vez hacía falta, para personas cuyo trabajo consiste precisamente en revisar conductas como esa. Vi cómo algo cambiaba en su mirada. No era pánico. Hombres como Harjan no entran en pánico fácilmente. Han pasado demasiados años confundiendo control con invulnerabilidad. Pero era el inicio de algo cercano. Una conciencia incómoda que empieza a abrirse paso. La certeza de que había entrado en un terreno del que no podía salir simplemente hablando. A mi lado, Melissa se quedó completamente inmóvil. La miré apenas un segundo. Y vi lo mismo en ella. Cálculo. Había llegado esa mañana con un guión claro en la cabeza. Esperaba que yo cediera. Que me alterara. Que cometiera algún error que la ayudara a pintarme como inestable o problemática, ante un juez que ya parecía predispuesto a verme así. No esperaba que el suelo cediera bajo los pies del juez. Señoría, dije, manteniendo un tono controlado, casi suave. Entiendo que el tribunal tiene amplia discreción para dirigir los procedimientos. Nunca lo he cuestionado. Solo quería asegurarme de que cualquier solicitud que se me haga hoy, se haga con toda la información. No respondió de inmediato. Colocó la carpeta sobre el estrado, entrelazó las manos encima y tomó aire. Un respiro largo. De esos que uno usa para comprar unos segundos, para pensar. Continuemos, dijo al fin. Su voz era más baja. Más contenida que en toda la mañana. Más adelante revisaremos los asuntos de procedimiento. No era una disculpa. No esperaba una. No todavía. Hombres como Harjan no se disculpan frente a un público. Lo máximo que puedes esperar en ese momento, es una retirada. Un repliegue táctico, tiempo para evaluar el daño. Pero yo había pasado suficiente tiempo en salas de mando para reconocer una retirada cuando la veía. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Un hombre reubicándose en silencio, intentando aparentar control sobre una situación que ya se le había escapado. Volví a sentarme. Foster se inclinó hacia mí y murmuró, eso salió bien. Aún no ha terminado, respondí en voz baja. Porque no había terminado. Todavía no. La demanda de Melissa seguía sobre la mesa. Sin resolver. Y bajo todo lo que acababa de pasar, seguía latiendo la verdadera razón por la que estaba allí. Una herencia.
Una casa que nuestros padres nos habían dejado. Y una cuñada que había decidido que la avaricia valía más que una familia. La medalla. El memorando. El error del juez. Nada de eso borraba la acusación contra mí. Solo había dejado al descubierto algo podrido en la forma en que había empezado todo. Miré hacia Melissa. Ahora susurraba con urgencia a su abogado. Su compostura, aquella seguridad con la que había entrado, empezaba a resquebrajarse. En apenas 20 minutos, su confianza se había diluido. Y podía verla recalculando. Buscando otra estrategia. Otra forma de retomar el control. No la iba a encontrar. No con lo que aún me quedaba por mostrar. Me incliné hacia Foster y murmuré, lo justo para que solo él me oyera, creo que es momento de llamar al testigo. Asintió de inmediato, reuniendo sus papeles con precisión. Yo me puse de pie, alisando el frente de la chaqueta. Sentía el peso de la cruz de la Marina en el pecho, firme, exacto, donde siempre había pertenecido. Señoría, dije, dejando que mi voz recorriera la sala con claridad. Tengo un testigo más que presentar. Las puertas del tribunal se abrieron entonces con un sonido pesado, deliberado. Ese tipo de sonido que hace que la gente se gire antes siquiera de saber que está mirando. No tuve que hacerlo. Yo ya sabía quién entraba. Lo había llamado 3 semanas antes. Estaba solo en mi cocina, con una taza de café enfriándose a un lado, explicándole con toda la calma que pude reunir que lo necesitaba. Que esto ya no era solo una casa. Que no era solo la avaricia de Melissa. Que se había convertido en algo más grande, mucho más de lo que imaginé cuando recibí aquellos papeles. El coronel Michael Sanders. Había sido mi comandante durante el despliegue que me valió la Cruz de la Marina. Ahora estaba retirado. El cabello plateado, la espalda recta, esa forma de moverse que hace que los civiles, sin saber por qué, se enderecen cuando alguien así pasa cerca. No lo veía desde hacía casi 2 años. Desde una cena de reunión en la que pasamos la mayor parte de la noche evitando hablar de la misión. Porque hay cosas que no se dicen. Se cargan, en silencio. Avanzó por el pasillo central con traje, no con uniforme. Pero eso no importaba. En esa sala, todos podían notar que no era un hombre cualquiera. Había algo en su presencia, en su forma de caminar, que dejaba claro que había pasado su vida dando órdenes, y viéndolas cumplirse sin discusión. La expresión de Harjan cambió en cuanto Sanders se acercó al estrado. No creo que lo reconociera de inmediato. Pero reconoció algo. Una gravedad distinta. Una presencia que llenaba la sala de una forma que nada antes había logrado. Foster comenzó con lo básico. 31 años de servicio. 2 despliegues de combate siendo un oficial joven. Años después al mando de unidades en el extranjero, incluyendo la operación conjunta en la que fue mi superior directo. Sanders respondió a cada pregunta con una precisión serena, sin prisa. Como alguien que ha declarado ante tribunales mucho más serios que una corte local resolviendo una disputa por propiedad. Coronel Sanders, dijo Foster, ¿puede confirmar el relato de la Mayor Brooks sobre los hechos que llevaron a la concesión de la Cruz de la Marina? Sanders no dudó. Y sí, puedo. Yo estuve allí. Yo mismo presenté la recomendación. Y entonces lo contó, sin adornos. Sin dramatismo. Como suelen hacerlo quienes han visto el combate de verdad. Nada de música épica. Solo hechos. Uno tras otro. Cada uno más pesado que el anterior. Habló de la operación. Del momento exacto en que todo se torció. De la decisión que tomé bajo fuego, una decisión que salvó vidas que, en ese escenario, no debían salir con vida. Permanecí completamente inmóvil mientras hablaba. Siempre lo hago cuando alguien más cuenta esa historia. Es más fácil escucharla en otra voz, que cargar con el peso de narrarla yo misma. En la tercera fila, el veterano mayor se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, escuchando con la atención reverente de alguien en una iglesia. Y entonces Sanders dijo algo que no habíamos preparado. Algo que no formaba parte de ninguna de las preguntas ensayadas. También debo mencionar, añadió, girándose ligeramente hacia el estrado,
que pasé los últimos años de mi carrera formando a personal judicial y legal en protocolo militar, incluyendo la conducta adecuada en sala respecto a uniformes y condecoraciones. El silencio cayó como un golpe seco. Es parte de un programa de formación continua que muchas jurisdicciones exigen. Nadie se movió. Nadie habló. Sanders levantó la mirada y la fijó directamente en Harjan. No lo hizo con agresividad, ni con teatralidad. Fue algo mucho más incómodo que eso. La mirada directa, firme, sin parpadeos, de un hombre que había pasado toda su vida tratando con personas que creen que la autoridad los exime de prepararse. Debería haberlo sabido, dijo Sanders, con absoluta calma. No es información oscura. Es material básico de formación. El rostro de Harjan cambió de color en cuestión de segundos. Uno tras otro. Como si cada palabra hubiera encendido algo distinto bajo su piel. Observé cómo su mano se tensaba alrededor del mazo. Cómo sus ojos se desviaban, apenas un instante, hacia la taquígrafa. Y cómo, demasiado tarde, entendía. Demasiado tarde. Todo lo que se estaba diciendo en esa sala ya era permanente. El abogado de Melissa se puso de pie de golpe. Señoría, solicito un breve receso. Denegado, respondió Harjan demasiado rápido. Demasiado seco. Era el tipo de respuesta que no busca justicia. Busca control. Y lo peor era que ya no lo tenía. Lo supe en ese instante. Y más tarde entendería algo aún más claro. Esa fue exactamente la decisión equivocada. Un receso habría dado aire. Un momento para recomponer. Para bajar la tensión que ya era casi tangible en la sala. Pero al negarlo, dejó algo al descubierto. Quería terminar. Rápido. Demasiado rápido. Y en una sala llena de personas que ya lo observaban con atención, esa prisa se leía como lo que era. Melissa estaba pálida. La seguridad con la que había llegado, había desaparecido por completo. Miraba a su abogado una y otra vez, como si esperara que, en cualquier momento, sacara algo de la nada. Un giro. Un milagro. Pero los abogados no crean milagros. No cuando el caso nunca tuvo una base firme. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el teléfono. Foster me miró. Había una pregunta en sus ojos. Le respondí con un leve gesto. De esos que se hacen justo antes de cruzar un punto sin retorno. Señoría, dije, con voz tranquila, estable. Antes de continuar, hay algo que el tribunal debe conocer. Coloqué el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. Adelante, murmuré, casi para mí misma. No había planeado usarlo esa mañana. La verdad, esperaba no tener que hacerlo. Pero en algún punto, entre la primera exigencia descuidada del juez y el testimonio del coronel Sanders, algo se volvió evidente. Un patrón. Había entendido con qué tipo de hombre estaba tratando. Alguien que confundía la toga con inmunidad. Que creía que, dentro de esas paredes, su palabra era la única ley. Y los hombres así no se detienen solos. Se detienen cuando algo más grande que su propia certeza, finalmente los alcanza. Le hice una señal a Foster, conectó mi teléfono a la pantalla que el tribunal utilizaba para presentar pruebas. El técnico, en una esquina, tardó unos segundos en hacer funcionar el cable. Un pequeño retraso. Casi absurdo. Demasiado cotidiano, para un momento que tenía todo menos normalidad. Nadie habló mientras esperábamos. Volví a escuchar el aire acondicionado. Ese zumbido constante. Alguien detrás de mí movió su silla, el leve crujido sonó más fuerte de lo que debería. Y entonces, la pantalla cobró vida. Apareció una notificación oficial. Con fecha. Con hora exacta. Un registro claro de que se había presentado una queja formal. Apenas minutos antes de que comenzara la audiencia esa misma mañana. No por malicia. No como una trampa. Quiero dejar eso claro, porque importa. Yo no sabía exactamente cómo se desarrollaría todo. Lo único que sabía,
por el tono de los documentos previos y algunas conversaciones con Foster, era que algo en este caso no era normal. Había una intención. Una puesta en escena. Algo diseñado para ser más espectáculo que justicia. Y aprendí hace mucho tiempo que cuando sientes que se acerca un conflicto, te preparas antes. No después. La queja no se presentó para castigar a nadie por adelantado. Se presentó para proteger la integridad del proceso. Para asegurar que todo lo que ocurriera en esa sala, ocurriera bajo supervisión real. Con registro. Con responsabilidad. Como en cada operación militar seria en la que participé. Nunca se trata de venganza. Se trata de garantizar que quienes ejercen autoridad, realmente merezcan conservarla. En la pantalla, los destinatarios aparecían con una claridad imposible de ignorar. El Comité de Supervisión Judicial. El Investigador Estatal de Ética Judicial. La Oficina Regional de Enlace con Asuntos de Veteranos, considerando la naturaleza de la posible infracción. Cada nombre. En negro. Fijo. Inamovible. Ya en marcha, incluso antes de que se pronunciara la primera palabra esa mañana. Escuché la respiración de Harjan cortarse, apenas. Un sonido mínimo. Pero en una sala en silencio, lo mínimo pesa. Todo lo que se ha dicho hoy, expliqué, manteniendo la voz estable, ya ha sido registrado por el propio sistema del tribunal, como confirmó la secretaria. Esa grabación, junto con la transcripción de esta audiencia, formará parte del proceso de revisión. Harjan no respondió. Se quedó mirando la pantalla. Y vi cómo algo se asentaba en su rostro. Lo reconocí al instante. Lo había visto antes. En soldados que, de repente, comprenden que el terreno que pisan no es el que creían. Es una quietud muy particular. No es miedo, exactamente. Es otra cosa. Es el momento en que entiendes que lo que viene ya no depende solo de ti. Que el control se ha desplazado. Que ya no está en tus manos. Y supe que él lo entendía. Más rápido que la mayoría. Un proceso de revisión independiente, una vez activado, no desaparece porque alguien se disculpe. No se detiene con explicaciones de último minuto. Sigue su curso. Examina todo. No solo lo ocurrido esa mañana. También otros casos. Otras decisiones. Otros patrones que quizá llevaban tiempo archivados, esperando a que alguien los sacara a la luz. Melissa dejó de susurrar. Por completo. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, rígidas, los dedos tensos contra la superficie. Sus ojos iban de la pantalla al juez, y del juez a la pantalla. Como si apenas ahora estuviera entendiendo que esa mañana, nunca había sido realmente sobre su demanda. Ya no. Lo que fuera que creyó tener al entrar en esa sala. Se había evaporado. En algún punto entre la primera página de aquella carpeta azul y este desmoronamiento silencioso. Vi cómo sus ojos se humedecían. Intentó contenerlo. Parpadeó con fuerza. Apretó la mandíbula. Esa misma rigidez en el gesto, la de alguien que no acepta perder. Sentí algo por ella en ese instante. Algo extraño. No era exactamente compasión. Era más bien un reconocimiento distante, incómodo. La avaricia rara vez empieza como avaricia. Empieza como miedo. O como resentimiento. O como la sensación de que mereces más de lo que tienes. Y en algún punto, se transforma en algo más oscuro. No dije nada de eso. No era el momento. Harjan dejó el mazo sobre la mesa con extrema lentitud. Como si estuviera depositando algo frágil. El tribunal, dijo. Y por primera vez en toda la mañana, su voz no tenía peso. No tenía firmeza. Hará un receso. Se puso de pie. El alguacil se acercó para acompañarlo, aunque nadie lo había solicitado. Y cuando desapareció por la puerta lateral. El silencio se quedó en la sala. Pesado. Suspendido. Como si todos necesitaran permiso para volver a respirar. Yo me senté despacio. Y sentí como la adrenalina, poco a poco,
empezaba a abandonar mis hombros. Y por primera vez en toda la mañana, me permití mirar hacia Melissa. No me devolvió la mirada. Ni siquiera lo intentó. 3 meses pasaron antes de que el Comité de Supervisión Judicial publicara sus conclusiones. 3 meses en los que la vida hizo lo único que sabe hacer. Seguir adelante. Sin preguntar si estabas listo. Volví al trabajo. Retomé rutinas que, de pronto, parecían más silenciosas. Asistí al funeral de un veterano con el que había servido años atrás. Permanecí firme, en posición de atención, bajo un cielo gris que parecía no terminar nunca. Y mientras escuchaba el viento moverse entre las filas de lápidas, no pude evitar pensar en lo extraño que es el honor. En cómo a veces se pone a prueba en los lugares menos esperados. No solo en un campo de batalla. También en una sala de audiencias, un martes cualquiera por la mañana. Cuando finalmente llegaron los resultados, lo hicieron en forma de una carta. Sencilla. Sin adornos. El tipo de documento que, a primera vista, no llama la atención, pero que carga un peso enorme. El juez Richard Sargent había sido sancionado formalmente tras la investigación. Y finalmente, removido de su cargo. No lo presentaron como un castigo por un comentario imprudente sobre una medalla. Fue algo más amplio. Más profundo. Una revisión de su conducta a lo largo de varios años. Y mi caso, resultó ser solo el hilo que terminó deshaciendo todo lo demás. No sentí satisfacción al leerlo. Ni triunfo. Solo una sensación tranquila, firme. Como cuando algo que estaba mal, finalmente se corrige. La demanda de Melissa se vino abajo poco después. El nuevo juez asignado revisó el caso desde el principio. Y no tardó en ver lo que ya era evidente. No había base. Solo frustración. Y el intento de obtener algo que nunca le correspondió por derecho. El tribunal ordenó que cubriera mis gastos legales. La resolución lo dejó claro, una demanda sin fundamento, presentada de mala fe. Recuerdo detenerme en esas palabras. Mala fe. Y pensar en lo poco que el lenguaje legal alcanza, a veces, para describir lo que la avaricia realmente es, cuando la ves de cerca. La familia terminó enterándose de todo. Era inevitable. David vino a verme un domingo por la tarde, unas semanas después del fallo. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Con una taza de café entre las manos, que nunca llegó a beber. Se disculpó. No solo por la demanda. Por años. Por no haber prestado atención. Por haber dejado que el resentimiento de Melissa creciera en silencio, sin preguntarse de dónde venía ni hacia dónde iba. Lo escuché. Y le dije algo que aprendí hace mucho tiempo. Que no siempre puedes evitar que alguien cometa un error. Pero sí puedes decidir qué haces tú, cuando todo termina. Asintió. Y en ese gesto, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Que mi hermano había vuelto. No como alguien atrapado en medio del conflicto de otros. Sino como él mismo. Melissa se fue poco después. No solo del matrimonio. Aunque eso también llegó, con el tiempo. Sin drama. Sin la tormenta que, en otro momento, quizá habría provocado. Se fue de todo. De las reuniones familiares. De las celebraciones, de ese trabajo lento, paciente, de reconstruir lo que ella misma había ido desgastando durante años. No sé dónde está ahora. A veces me lo pregunto. A veces me pregunto si recuerda esa mañana en la corte. Ese momento en que el suelo cambió bajo los pies de todos. Incluidos los suyos. Espero que, donde sea que esté, haya encontrado algo mejor sobre lo que construir su vida. Lo digo en serio. El rencor pesa. Es una carga constante. Y nunca le he deseado ese peso a nadie. Ni siquiera a ella. En cuanto a mí, no hubo celebración. Ni brindis. Ni sensación de victoria. El día que recibí la resolución, conduje hasta la vieja casa. La que mis padres nos dejaron. La misma por la que, en teoría, empezó todo. Aunque al final, esto dejó de ser sobre metros cuadrados y escrituras.
se había convertido en algo mucho más grande. Recorrí la casa despacio. Sin prisa. Dejando que cada paso trajera algo de vuelta. Pasé la mano por la barandilla de la escalera, la misma por la que me deslizaba de niña, riendo, sin pensar en nada más que en la velocidad y en no caerme al final. La madera seguía igual. Tal vez un poco más gastada. O tal vez era yo la que había cambiado. Me detuve un largo rato bajo el roble del jardín. Mi padre lo plantó el año en que nací. Ahora era lo suficientemente alto como para cubrir medio patio con su sombra. El tiempo, cuando se mide así, se vuelve tangible. Se siente. Abrí la pequeña caja de madera donde guardo la cruz de la Marina. Siempre la he mantenido fuera de la vista cotidiana. No por vergüenza. Nunca fue eso. Simplemente, no necesito verla todos los días para recordar lo que significa. La sostuve en la palma de la mano. Dejé que su peso hablara. Pensé en la mujer que era cuando la gané. Joven. Decidida. Inconsciente, en cierta forma, de todo lo que vendría después. Y pensé en quién soy ahora. En lo que se queda contigo, y en lo que te cambia. Y me resultó extraño. Casi irónico, que el mismo metal que, por un momento, estuvo a punto de costarme todo en una sala de audiencias, fuera al final lo que me sostuvo. Lo que me defendió. Nunca necesité el permiso de nadie para saber que lo que hice fue real. Nunca. El honor no depende de que otros lo reconozcan. Depende de no traicionarlo. Ni siquiera cuando nadie está mirando. Ni siquiera cuando quien te cuestiona está por encima de ti, vestido con una toga negra, sosteniendo un mazo, creyendo que eso le da la última palabra. No la tiene. Nunca la tuvo. Salí al porche al caer la tarde. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, tiñendo todo de un tono cálido, casi silencioso. La bandera que mi padre solía izar seguía allí, junto a los escalones. Se movía suavemente con el viento. Como si aún estuviera vigilando la casa. Pensé en cómo hay personas que creen que el poder les da derecho a menospreciar la dignidad de otros. Pero en un país construido sobre el Estado de Derecho, el poder solo se sostiene cuando camina junto a la responsabilidad. El día en que ese juez me ordenó quitarme la cruz de la Marina, creyó que me estaba juzgando a mí. Al final, quien estaba siendo evaluado era él. Su carrera. Su criterio. Su lugar en ese estrado. Y la diferencia, fue que yo ya sabía quién era. Él, en cambio, tuvo que descubrirlo demasiado tarde. Si esta historia te movió, aunque sea un poco, me gustaría saberlo. Cuéntame desde dónde la estás escuchando. De verdad importa más de lo que parece. Y todavía quedan muchas historias como esta por contar. Si quieres acompañarme en la siguiente. Quédate.